La Clave es presentado por Tigo, el centro sos vos. Reclamos ciudadanos de Luque ante los mismos candidatos a intendente. Ellos hoy tienen la palabra para hablar sobre sus propuestas, refiriéndose a cada problema que se plantee. Uno de los principales inconvenientes con los que se enfrentarán las autoridades que asuman ante la comuna luqueña luego de las elecciones municipales de noviembre es el mal estado de las rutas y avenidas de la ciudad. A todo esto se suman otras preocupaciones: las calles averiadas, la falta de caminos de todo tiempo en los barrios más alejados y la insuficiente cantidad del transporte público. En estas elecciones, los pobladores de Luque además sostienen que los temas principales a debatir son los fondos de royalties, Fonacide y los impuestos para convertirlos en obras. Las respuestas ya están aquí en La Clave. Muy buenas noches. Tenemos un lindo programa. Están en los estudios del canal los dos candidatos principales a la Intendencia Municipal de la ciudad de Luque, hermosa y querida ciudad acá pegado a Asunción, la República de Luque, una ciudad que su gente tiene mucho sentido de pertenencia, probablemente por lejos la gente que tiene más sentido de pertenencia con su ciudad. Se creen de todos modos otra república adentro de nuestro país. Están los intendentes, bueno, también vamos a tener dos móviles que están en la ciudad de Luque. Diego Martínez está en el centro de Luque, está con los seguidores del Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana. También Sergio Valdés está detrás del Valderrama de Luque, famoso, detrás con la gente del Partido Liberal Radical Atlético. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Germán, también a los invitados y a los televidentes, por supuesto. Yo me encuentro básicamente en el PC de Manu Morinio, que es candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico, que va a estar, por supuesto, esta noche en el programa. Y este es todo su público, los adherentes, y también vamos a tener algunas preguntas de luqueños que tienen algunas consultas, por supuesto, a los invitados de hoy, Germán. Perfecto, muchas gracias. Diego está con los seguidores del Partido Colorado. Diego, buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Me escucha? Bueno, enseguida establecemos contacto. Tenemos problema de audio. Ahí está Diego Martínez, nuestro compañero, con los seguidores del Partido Colorado de la ciudad de Luque. Diego, ¿me escucha? Buenas noches. Tenemos un problema con los colorados. Bueno, vamos a saludar a Carlos Echeverría, es candidato de la ANR Partido Colorado a Intendente Municipal de Luque. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gemavi. Un placer de venir a compartir en este debate que creo que va a servir de mucha información a la ciudadanía. Y agradecemos por la oportunidad que nos otorgan para que la ciudadanía nos pueda escuchar también. Aprovecho para saludar al señor Nicolás, a Manuel Morinio y a todo el equipo de trabajo. Bueno, Manuel Morinio es candidato a Intendente Municipal de la ciudad de Luque por el Partido Liberal Radical Auténtico. Buenas noches. Buenas noches, Gemavi. Un saludo para Nicolás. Buenas noches, Carlos. Espero que qué importante es poder debatir acerca de propuestas, así que te agradezco, Gemavi, que se generen este tipo de oportunidades para las ciudades que no son de repente la capital, porque me parece que en el Paraguay hace falta debate de propuestas y poder plantear las soluciones que los diversos candidatos plantean para su ciudad, así que te agradezco de verdad por esta oportunidad. Bueno, como ya dije, la ciudad de Luque es atípica por el amor que le tienen los luqueños a su ciudad. Y bueno, también hay que decirlo a su club. Yo no creo que haya un luqueño que no es del Deportivo Luqueño, no sé. ¿Hay alguno que no es del Deportivo Luqueño? Bueno, en tal menester hemos invitado a un experto en Luque, es dueño de la radio más escuchada de Luque,
de la FM Azul y Oro, que ahora mismo está transmitiendo en vivo, en directo, también desde los estudios de Red Guaraní. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, gracias por la invitación y contento de estar en este programa y encontrarte después de mucho tiempo. Bueno, ¿hiciste un cálculo alguna vez cuántos luqueños te escuchan por día en la FM Luque? Y según la última encuesta, la población luqueña escucha la radio, específicamente, si mal no recuerdo, 58% de la población escucha. 58%. Muy bien. Si se fijaron en la corbata del señor Nicolás Delgado, tiene algo que recuerda un poco a Luque, ¿verdad? Y si podemos tomar en primer plano la corbata del señor Nicolás Delgado. Bueno, los colores Deportivo Luqueño, que es la unión, eso también vamos a hablar, la unión de tres clubes. ¿Cómo se da ese fenómeno que una ciudad pueda querer tanto a su club? Bueno, quiero saludar de vuelta a Diego Martínez, quiero ver si nos escucha de ahora. ¿Estás, Diego, ahí con los seguidores del Partido Colorado? Ok, no está todavía. Bueno, le quiero pedir una cosa. Va a haber una chicharra, un sonido que va a sonar, vamos a tratar de mantener dentro de los límites de tiempo, entonces los dos hablan exactamente igual, vamos a tratar de ser imparciales en ese sentido. Bueno, Manuel, ¿por qué vos querés ser intendente de Luque? Me tocó ser concejal estos 5 años. Creo que trabajé con dedicación acerca de problemas puntuales. Creo que el Paraguay en general y la ciudad de Luque tiene un problema puntual con la pobreza y la desigualdad. Me dediqué a trabajar en eso, soy autor de una ordenanza que se llama de regulación y arraigo. Vos sabés que el 25% de las propiedades en Luque no tienen título de propiedad. 11% son los famosos territorios sociales, en su mayoría son propiedad del gobierno, del Estado, del gobierno, son de la Secretaría de Acción Social, pero 14% son propiedades municipales que nunca tuvieron un proceso de titulación, ocupaciones de 90 años, 93 años. Le conocí a un señor Medina que nació hace 93 años en la casa donde vive ahora, tuvo un litigio judicial con un título absolutamente falso que casi terminó por sacarle su casa, y eso nos obligó a hacer un trabajo estadístico y encontramos que el 14% de la población tradicional de Luque no tiene título de propiedad de su vivienda. Hicimos la ordenanza del arraigo y de la regularización que le permite a esos ciudadanos por 20.000 guaraníes. Se estableció el precio por ordenanza de 20.000 guaraníes al metro cuadrado, pagaderos en 5 años sin intereses, que le va a permitir regularizar. Estamos haciendo esa regularización. O sea, van a ser los dueños de la tierra por 20.000 Vamos a guaraníes. convertirle a la gente de ocupantes a propietarios, porque hemos trabajado en la regularización de la propiedad que también estaba ocupada por la DINAC, y hemos conseguido un gran acuerdo que tengo el orgullo de decir que encabecé ese proceso de acuerdo que le permitió a Luque tener 20.000 millones de guaraníes de ingreso en efectivo, pero por sobre todo casi 150.000 millones de guaraníes en obras de infraestructura que hoy se están desarrollando. 150.000 millones. 150.000 millones de guaraníes en obras de infraestructura que hoy se están utilizando. Perfecto. Bueno, en tu caso, Carlos, contanos quién sos. Bueno, yo soy Carlos Echeverría, tengo 37 años, casado con 2 hijas. Mi señora esposa Mercedes Celaya Medina, mi hija la más grande Solemí Betarram, la más chiquita de 1 año Lara Nazarena. Vivo en Luque de muy jovencito y hoy soy actual concejal municipal, colega acá de Manuel Morinio. Y quiero ser intendente primero porque realmente tenemos un sentimiento muy fuerte hacia nuestra ciudad. Y creo que estando en la Junta Municipal hemos cumplido un rol muy importante, donde hemos demostrado de que nosotros tenemos la capacidad de trabajar para que el Luque pueda seguir creciendo. Lo hemos demostrado con hechos. Y hoy representamos a un partido grande, que es el Partido Colorado. Creo que todo eso es producto a la buena gestión que hemos hecho dentro de la Junta. Y queremos recuperar la identidad de Luque, nuestra música, nuestra artesanía,
y incorporar un tercero, convertir a Luque en la ciudad deportiva. Luque tiene una identidad que nos caracteriza en general, el azul y oro, como lo había manifestado justamente acá el señor Nicolás por la corbata, y queremos recuperar nuestra identidad. Le queremos a Luque, tenemos la capacidad, ya lo hemos demostrado y vamos a seguir trabajando por Luque. En rugby son invictos. Invicto. Creo que son campeones, luego habían salido campeones también. Salimos campeón. Por suerte tienen un predio que hemos acompañado con los colegas para que ellos puedan construir su sueño, que es un estadio para los jóvenes. Un estadio deportivo. Bueno, Manuel, contame algo de la interna liberal. ¿Cuántas personas votaron en la interna? Votamos como nunca se votó en la interna del Partido Liberal. Alcanzamos un nivel de participación del 46%, que fue realmente un número sorprendente. Creo que nos sorprendió a todos aquellos que participamos de ese proceso. Nosotros en el gobierno votábamos aproximadamente 40%. Todos los cálculos previos decían, bueno, vamos a ir reduciendo vamos a reducir porque estamos fuera del gobierno nacional en este momento. ¿Y cuántos votos fueron esos? Fueron casi 18.500 votos aproximadamente. ¿Vos cuánto tuviste? Tuve 7.500 aproximadamente, 7.500 votos. Casi la mitad. Faltó 42% creo que fue. Casi la al mitad. Final. Sí. En tu caso, Carlos, ¿los colorados cuánto votaron? 25.000 y colitas de colorados han participado en esta interna. Yo he obtenido casi 13.000 votos de los colorados y el doctor Diego Candia tuvo 8.000 y otros candidatos también. Llegamos a los 25.000, un resultado histórico dentro del partido. Normalmente un candidato a intendente no superaba los 8.300 votos en una interna y nosotros hemos logrado casi 13.000 votos, que creo que es muy positivo porque se denota la confianza de la gente. Sí. Muy buena participación. Antes tenemos una pausa. Ahí están los seguidores del Partido Colorado. Demostrame. Ahí están los seguidores del Partido Colorado que están en el centro de Luque. Ahí están. Diego, ya está ahí. Diego, ¿me escuchás? Buenas noches, ¿qué tal, Germán? El gusto de saludarte y a través de vos a todos los televidentes de Red Guaraní. Esta es una noche en la que un grupo importante de colorados se ha autoconvocado en este sitio para por lo menos poder ver el programa en vivo, en directo. Ya que te cuento, Germán, hay altos parlantes, hay pantallas, hay una alta convocatoria de los colorados en la seccional. Ya me puedo, cuando vos lo indiques, Germán, acercarnos a conversar con cada uno de ellos, porque también tienen preguntas, tienen propuestas, y con cada uno de ellos, de los que se encuentran en esta seccional, vamos a conversar en vivo, en directo, para la clave. Perfecto, brillante la imagen, muy bien, Diego. Estamos en contacto enseguida. Pero antes de la pausa les quiero preguntar, ese asunto de que la hizo hueveo va por oro, la ayudeo va por bombare, la hueveo o corregir diccionario, es así eso, ¿verdad? Y en Luque el que menos tiene recursos trabaja por oro. Sí. Luque es una ciudad históricamente muy importante. Somos la segunda capital del Paraguay y tenemos una identidad propia, territorialmente somos una de las más importantes. Tenemos más de 400.000 habitantes. Somos la única ciudad que tiene una identidad propia, que es el azul y oro. Somos fanáticos de nuestro deportivo luqueño. Y creo que esa conjunción nos caracteriza a nosotros los luqueños. Por eso que cuando vamos a otras ciudades, normalmente la gente dice, vos pasás por Luque y por poco ya no te pintan en azul y oro. Bueno, y esa es nuestra identidad. Así es. Lo importante... a la vuelta de la pausa, Nicolás Agregado le va a hacer una pregunta a nuestros acompañantes. Pausa y volvemos.
Bueno, vamos a irnos ya a los móviles que están ahí. Vamos a pedirle, no sé si quién está, Sergio o Diego. Sí, Germán. Sergio. Retornamos aquí desde el PC de Manu Morínigo, aquí en Luque, para que puedan observar a la gente que está aquí. Y si te parece, Germán, vamos a conversar con algún ciudadano luqueño. Sí, vamos a conversar con algunos. Si le puede hacer una pregunta al señor Carlos Echeverría del Partido Colorado, a ver si podés, no sé si ya está dispuesto eso todavía. Sí, voy a pedir al ciudadano que se acerque. Bueno, un poco más hacia acá. Te voy a pasar el sistema de retorno para hacer una consultita al candidato colorado Echeverría. Bueno, buenas noches, ¿tu nombre? Mario Centurión, buenas noches, señor Echeverría. Me gustaría consultarle el concepto de usted con respecto a los asentamientos y que predomina en realidad acá en Luque. ¿Por qué su concepto que son territorios dominados por motochorros y drogadictos? Y mi persona representa a alguien que quiere progresar, puesto que estoy estudiando en una facultad, provengo de un asentamiento y estoy peleándola. No como muchos que tienen todo, que le vinieron de arriba nada más. Esa es mi consulta. A ver, Sí, Carlos. quiero responderle al señor Pedro, creo que se llama. ¿Le conoces? No, que escuché, soy Pedro, creo que se llama No, Pedro. Mario. Mario. En cuanto a los asentamientos, nosotros hemos acompañado muchas regularizaciones de tierras para los asentamientos. Hay que reconocer que la Junta Municipal está nucleada de 12 concejales municipales, acompañado también acá del colega. Hemos acompañado aquellas regularizaciones e inclusive nosotros hemos conversado con los ministros de la SAS, también con la ministra de Senavistad y otros órganos preocupados justamente por los asentamientos. Nosotros queremos acompañar firmemente la regularización de las varias situaciones que hoy están de forma irregular. Hay muchos asentamientos que hoy en día no tienen su documento en la mano, el título en la mano, por lo tanto no pagan impuestos, no podemos destinar obras en esos lugares porque aún no son propietarios. Escuché que decía de que supuestamente yo tengo algo en contra de esa gente, para nada, absolutamente. Nosotros hemos acompañado con firmeza las varias regularizaciones de los asentamientos y preocupados por los asentamientos, hemos conversado con el gobierno nacional para poder llevar a cabo un proceso de regularización acompañado institucionalmente e integrándole a sectores de la clase social para que ellos puedan participar dentro de la administración creando un departamento destinado exclusivamente para ellos. Queremos capacitarle a esa gente, queremos trabajar con esa gente para que puedan trabajar, capacitarse y puedan formarse y para que puedan ser ciudadanos comunes y responsables también. Pero nosotros en absoluto hemos salido de ese contexto y hemos tenido algo en contra de esa gente. Al contrario, son gente trabajadora y ciudadanos como cualquier luqueño. Perfecto, gracias, Carlos. Está Diego ahí donde están los colorados en el centro de Luque. A ver. Estamos efectivamente, como lo había señalado Germán, en la seccional. Me acerco ya a alguno de ellos. ¿Tu nombre, señor? Cristian Andrés, presidente de la... ¿Qué pregunta tenés para los... Yo soy concejal municipal y quería cederle la palabra a otro compañero aquí en la A ver, ¿cuál es la pregunta que querías hacer? Yo soy el abogado Edgar Sanabria y la pregunta que quiero hacerle a Manuel Morínigo es ¿hace cuánto tiempo él está viviendo en la ciudad de Luque? Y también ¿en qué se basó para traer, porque él es uno de los impulsores y los mentores de la Inspección Técnica Vehicular, que propició la migración de 35.000 ciudadanos luqueños a otro municipio? ¿En qué se basó para traer la Inspección Técnica de la Municipalidad en la ciudad de Luque? Germán, tenemos otra pregunta que podemos hacer, porque yo te cuento que hay un ruido bastante de lo que forma parte un poco de una algarabía política. Aquí otra dama o caballero, a ver, No, dime tu nombre. Diego. Muy buenas noches. Es una sola pregunta, Diego. Sí, No hay dos preguntas para el candidato liberal, una para cada uno.
En todo caso, después, si pueden esperar después. Perfecto. A ver, mano. Sí, vivo de los 3 años en la ciudad de Luque. Nos mudamos a Luque después de que papá salió de la cárcel. Papá estuvo preso 1 año en emboscada. Al salir de la cárcel, bueno, empezó a rearmar su vida. Él estuvo preso político, preso en emboscada. Y de ahí nos mudamos y de los 3 años yo vivo, hoy tengo 42 años. Y vivo de los 3 años en la ciudad que adopté como mía y por la cual estoy trabajando intensamente y denodadamente. Con relación al tema de ITV, qué buena es la pregunta porque me da la oportunidad de responder a un tema que está en el debate público y que se utiliza en campaña política. Acá ustedes tienen la ordenanza número 45 del 2013. Ordenanza número 45 del 2013, por la cual se crea el Sistema Municipal de Inspección Técnica Vehicular y se establece la obligatoriedad de la realización de la inspección técnica vehicular como requisito previo para la obtención de la patente municipal. Por tanto, la Junta Municipal de Luque, reunida en consejo y por unanimidad, resuelve crear el sistema. Acá está. O sea, no fue todo tu impulso. No fue mi impulso, fue por unanimidad. A ver, ¿se puede ver? Poner ahí. Acá está en rojo. Por unanimidad. Unanimidad. ¿Por qué fue eso, Gemavi? Porque el Congreso Nacional hace una ley que establece la obligatoriedad de la aplicación de la inspección técnica vehicular. Y nosotros somos el primer municipio, el municipio que se adecua a lo que establecido por la ley. O sea, después el Congreso deroga su propia ley. Y nosotros, como consideramos que era una atribución municipal, hicimos una presentación en la justicia diciendo que esa ley era inconstitucional porque conforme a la ley 3966/2010, orgánica municipal, en su artículo 12, numeral 2, inciso C, dice que es una función municipal la inspección técnica vehicular y que nosotros tenemos que hacer. Y en función a ese conflicto que teníamos con el gobierno central, es que por unanimidad, establecimos... ¿Significa que vos también aprobaste, Carlos? En ese sentido quiero estar... De hecho que estoy en desacuerdo. Ahí tengo los documentos en la carpeta roja. Cuando la Comisión de Legislación aprobaba para la ordenanza municipal y cuando nosotros rechazábamos la inspección técnica vehicular, aquí están. Cuando nosotros rechazábamos la inspección técnica vehicular. Cuando decís nosotros, ¿por qué? Los concejales, Carlos. Somos 4. Rubén González Chávez, Javier Marecos, Cristian Valdés y Carlos Echeverría. ¿Por qué estuvimos en contra de la inspección técnica vehicular? Justamente porque en otros municipios, solamente en la capital se aplicaba la inspección técnica vehicular. Y nosotros estábamos en desacuerdo, ¿por qué? Primero por la situación en que nosotros nos encontrábamos en cuanto a nuestras calles. Hoy tenemos una fuga de 45.000 rodados. 35.000 contribuyentes fueron a otras comunidades. Areguá, San Lorenzo, Limpio. Quedamos con 10.000 la última vez. Por eso yo había presentado una minuta para la rescisión del contrato, donde se aprobó por unanimidad para tratar este tema y se remitió a la Intendencia, cosa que nosotros ya no tuvimos resultados. Si me permitís, porque hay que hablar con mucha sinceridad, Carlos. Quiero terminar. ¿Puedo terminar? Sí. ¿Cómo no? 3.000 millones de guaraníes al año pierde hoy el municipio a causa de la inspección técnica vehicular. Por esa fuga de gente. Por la fuga de los 35.000 contribuyentes. Es mucho dinero. Mucho dinero. Sí. En primer lugar, me parece importante, de nuevo acá, con la ordenanza en la mano, esto fue aprobado por unanimidad. El llamado a licitación, como consta en los documentos, fue aprobado sin que haya un voto en contra, en esa característica. Después vino
la dificultad de la derogación de la ley y vino las dificultades que tuvimos. Las cifras tampoco no son ciertas con relación a la pérdida en dinero. A la vuelta de la pausa, el señor Nicolás Delgado va a hacer preguntas. Nicolás, ¿qué pregunta le hace a tu compa Orlando? Luque es una de las ciudades que tiene más problemas con el tránsito. Prácticamente hay barrios que no tienen salida por culpa de la famosa cuadra histórica. Hay una ordenanza que obliga a abrir esa cuadra que no se cumple. ¿Qué van a hacer los candidatos si es que llegan a la intendencia con la cuadra histórica que va a permitir que la ciudad tenga un tráfico mucho más fluido? Manuel. Yo creo que, y es un compromiso que asumo, yo creo que hay que abrir por una cuestión de tránsito, hay que abrir, hay proyectos interesantes de apertura que van a posibilitar la agilización del tránsito, pero no cabe la menor duda que esa peatonal que tuvo un sentido en un tiempo anterior, que tuvo una razón de ser en un tiempo anterior, hoy no se justifica para el nivel de tráfico que tenemos y genera más dificultad en la ciudad y no cumple tal vez la función que se planteó en un comienzo. Así que yo me afirmo y me reafirmo que si yo llego a la intendencia en menos de 20 días, eso va a tener que cambiar y va a tener que abrirse porque las circunstancias así obligan. Carlos. De hecho que nosotros en un momento dado, no recuerdo la fecha exacta, Manuel, hemos aprobado una ordenanza justamente para la apertura de esa calle y yo creo que en un 100% no debemos de eliminar la peatonal. Primero porque es algo muy importante para nosotros los luqueños, solo que hoy mal utilizan la gente. Esas son cuadras históricas del Luque. Y creo que en algunos lugares del Luque, hoy nosotros teniendo esa peatonal tenemos que recuperar, pero ordenadamente, abrir en un 50%, que hoy es un problema, en un 50% de ese lugar y dejar en un 50% para que la gente pueda seguir disfrutando. O sea, hacerla mixta. Hacerla mixta, como ocurre alrededor, Hay mucha gente, los fines de semana, mucha gente están por ahí, transcurre un lugar muy transcurrido. Y creo que ese lugar, para mí particularmente, es un lugar histórico. Sí vamos a hacer la apertura, Germán, claro, pero en un 50%. Un 50%. Bueno, en un minuto le voy a pedir que sean breves porque nos queda pocos minutos, a pesar de que acá le decían la pausa, no puede ser que haya pasado tantos minutos. El tema de las calles es un problema nacional. Es un tema de Luque. Es los baches en Luque. A veces pasar realmente duele ver una ciudad en un país que es tan rico como Paraguay, unas calles tan destruidas. ¿Qué planes tienen para solucionar eso? A ver, Manu. Mañana llega a Luque, llega la maquinaria que va a resolver ese problema. Luque compró una planta. ¿Mañana es literal? Mañana es literal. Okay. Luque compró, a iniciativa nuestra, una planta de asfalto. No puede ser que todos los municipios del país tengan la dificultad de sus calles. Quiere decir que el sistema que se implementa está equivocado. Y vos te vas a ciudades en Argentina, Brasil, todas fabrican su propio asfalto. Hicimos el estudio pertinente y nosotros estamos comprando asfalto en procesos licitatorios a 850.000, 900.000 la tonelada, cuando ese estudio nos indicó que nosotros podemos producir asfalto a 220.000 guaraníes la tonelada. Entonces, avanzamos en ese proceso. Mañana recibimos
nuestra planta asfáltica móvil, recibimos rodillos lisos, rodillos neumáticos, sopletes, y Luque va a fabricar su asfalto y va a resolver el problema de los baches, y vamos a poder emprender la tarea de crecer en infraestructura, en pavimento asfáltico en gran parte de la ciudad los próximos años. Carlos. Quiero poner como ejemplo la Municipalidad de Asunción, que cuenta hoy con una planta asfáltica. Acá tenemos que reconocer de que en todas las ciudades del Paraguay existe un problema de origen. No tenemos desagüe pluvial, no tenemos desagüe cloacal. Mientras no tengamos desagüe pluvial, no nos sirve de nada seguir parcheando nuestras calles asfaltadas, pavimentadas. ¿Por qué? Porque después de cada lluvia volvemos a tener bache. Y no solamente ocurre en Luque, ocurre en Asunción. Por lo tanto, nosotros hemos cuestionado duramente las pequeñas inversiones que se hacen, que al final no sirven de nada. En un año, un solo lugar se suele parchear por lo menos 10 veces. Y hagamos una idea de que se haya invertido 10 millones de guaraníes, que representa en un año 100 millones de guaraníes. No se resolvió el problema, porque el problema es de origen. Tenemos problema de origen, no tenemos desagüe pluvial. En Luque, en un 90% no tenemos desagüe pluvial. El centro de Luque, que es el mercado municipal, hasta hoy en día no fue resuelto. Bueno, vamos a irnos ya a Diego, que está con los simpatizantes del Partido Colorado. A ver si quieren hacer una pregunta al candidato liberal. A ver, Diego. Vamos a conversar con ellos. A ver, la pregunta para los panelistas, los invitados esta noche, a los que están ahí. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, soy Enrique Sandoval, candidato a concejal. Y mi pregunta para el postulante del Partido Liberal es la siguiente. Yo estoy convencido de que la mejor forma de dar el ejemplo es siendo el ejemplo. Entonces, Manuel Morínigo, te miro de frente y en nombre de todas estas mujeres, señoras y jóvenes que están aquí presentes, en nombre de todas y cada una de ellas, quiero que por favor respondas a toda esta ciudadanía que clama una respuesta acerca del acoso del cual no solamente estás imputado, sino que también estás acusado. O sea, vos estás imputado y acusado. Y según muchos rumores de Luque, y donde río suena es porque piedras trae, estás solamente siendo defendido por el primer candidato a concejal de tu lista, cuyo padre es ministro de la Corte. La segunda pregunta, y con esto, si me responde a mí, yo creo que una pregunta nomás, Diego. Diego, una pregunta, Diego. Una pregunta, Diego. Así son las reglas de juego. Una pregunta. A ver, Manuel. Lamento que ese es el nivel al que quieren bajar. Ese es el nivel del invento del senador González Daer, que la persona que me acusa sale a hacer campaña con Carlos. En su Facebook pueden ver fotografías con Carlos, pero yo le agradezco a Carlos que el día que salió la acusación tuvo la gentileza de irme a su casa, a mi casa, a decirme que me daba la solidaridad y que él sabía de dónde provenía esa acusación. Así que, pero a ese nivel yo no quiero bajar. Luque tiene que construirse hacia el futuro. Luque está creciendo extraordinariamente en materia de infraestructura. Luque va a tener, gracias a nuestra gestión, 150.000 millones de guaraníes en obras de infraestructura. Luque está haciendo dentro de 10 días se inicia la construcción del Centro de Capacitación Laboral por acuerdo de SNPP Municipalidad, del Centro de Capacitación Laboral más importante en la República del Paraguay. Nosotros tenemos infraestructura, desarrollo en capacitación, y la gran tarea que nos corresponde es pensar cómo podemos atraer inversión para generar trabajo, cómo podemos hacer para que los ciudadanos de Luque tengan posibilidades de trabajar. Y a ese debate
al que quieren ir, que es la vieja política, la que representa a González Daer, que lastimosamente es el patrón de Carlos Echeverría, yo no voy a caer. Pensemos en el Luque del futuro, del crecimiento, de las oportunidades para nuestra gente, porque ese es el modelo de política que la gente reclama que nosotros tengamos. Ese es el nivel de debate que la gente quiere. No quiere ir al subsuelo de la politiquería barata, de la mentira, de las acusaciones falsas. Pensemos en lo grande que podemos crecer, en lo mucho que podemos hacer por nuestra ciudad y en lo que podemos convertir desde Luque a todo el Paraguay como ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un breve corte. A la vuelta de la pausa sí tenemos ya la pregunta de los seguidores del Partido Liberal al candidato del Partido Colorado. Pausa y volvemos. Bueno, vamos a ir a donde está Sergio, que está con la gente seguidora del Partido Liberal Radical Auténtico. Sergio, contigo. Sí, Germán, retornamos aquí desde el PC de Manu Morinio con Sonia Rojas. Bueno, Sonia, ¿alguna otra consulta para el candidato Colorado? Muy buenas noches. Quería saludar a los candidatos, a los presentes. Un saludo especial para el señor Manuel Morínigo, candidato del pueblo. Y mi pregunta va específicamente para el señor Carlos Echeverría. Señor Carlos, usted dice que es solo candidato del Partido Colorado. Yo le pregunto, ¿cuál sería la diferencia que tuvieron 60 años de gobierno? ¿Qué pensaría mejorar? Yo el único recuerdo que tengo es un edificio en ruinas durante 70 años y lo más específico que cualquiera veía al pasar acá, los tractores sobre tacos. ¿Cuál sería la mejoría? ¿Será que vamos a retroceder después de que tuvimos solo 5 kilómetros de empedrado durante años, mientras que en este gobierno alcanzamos 75 kilómetros de empedrado y 65 de asfalto? ¿Será que vamos a retroceder con las intenciones de este nuevo gobierno? ¿Qué ustedes pretenden? A ver, Carlos. Bueno, en primer lugar, nace mi posición en la Junta Municipal a través de una candidatura independiente dentro del Partido Colorado. Mi candidatura nace gracias a la unidad del partido, de varios movimientos fuertes del partido. Hoy en un 100% de unidad del Partido Colorado, acompañado de todos los ex candidatos y a concejales, a intendentes. Nosotros respetamos mucho la opinión de la gente. Hemos acompañado el progreso de Luque firmemente desde nuestra bancada, yo soy líder de bancada. Hemos acompañado institucionalmente todas las grandes obras para Luque. Así también hemos cuestionado duramente los perjuicios que se han causado a Luque, cosas que hasta hoy en día no se resolvieron. Los 500 millones de guaraníes que intentaron estafarle a Luque, es que si no fuera por la intervención bancaria se hubiese cobrado los 500 millones de guaraníes. La inspección técnica vehicular, las 6,5 hectáreas que habían otorgado por 25 años a la empresa Espacio, que hoy, gracias a Dios, recuperamos gracias a la intervención de Carlos Echeverría. Y nosotros hemos acompañado institucionalmente, sin mirar de qué color esté sentado hoy en el sillón de la Intendencia Municipal. Creo que hemos actuado con coherencia, que es lo que la gente pide. Hoy hemos actuado a la altura de la necesidad de nuestra comunidad y eso se refleja en el trabajo que nosotros venimos haciendo. Y si hoy nosotros representamos a un partido fuerte, es porque tenemos las condiciones necesarias de ser
candidato de la gente. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pedirle a Diego que contacte con algún colorado, pero aclarándole que sea dentro del marco del respeto, Diego. O si no, nos vamos a ver obligados a cortarle. A ver, Diego. Diego, perdón. Pregunta, a ver, ¿quién va a preguntar aquí último que pueda acercarse? A ver, ¿quién de ustedes va a preguntar a los que están ahí en estudio? Que se acerquen. A ver, vení, una pregunta. ¿Qué tenés para tanto el Partido Colorado? Dentro del marco del respeto, Diego. Por supuesto, dentro del marco de respeto. A ver, ¿qué quieres preguntar? Quisiera consultarle acerca del... Recientemente se aprobó un proyecto de adjudicación para la compra de una planta asfáltica móvil en la ciudad de Luque, en donde estuvimos presentes durante la sesión de la Junta y se pudo corroborar en donde hubo sobrefacturación con respecto a la empresa adjudicada. Puntualmente, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué, siendo que había una diferencia de 2.500 millones de guaraníes en la compra de la planta asfáltica móvil, los liberales aprobaron el proyecto con documentos en mano que demostraban la gran sobrefacturación? Germán, esa fue la pregunta. Perfecto, gracias, Diego. A ver, Manuel. Me causa risa. Realmente me causa risa. Cómo no tienen argumentos para atacar y cómo quieren frenar el desarrollo de la ciudad. La planta asfáltica fue por unanimidad de los miembros licitada. El proceso es el siguiente: se aprueba un pliego, ese pliego va a contrataciones públicas da ok a ese pliego, va a la Intendencia Municipal, la Intendencia Municipal eleva a la Junta Municipal, la Junta Municipal aprueba otra vez la adjudicación que hace la Intendencia Municipal y ahí se realiza el proceso. ¿Cuántos niveles de control se pasan? Hay una empresa que fue adjudicada y otra que fue descalificada. La empresa que no fue adjudicada ni siquiera presentó protesta, porque sabe que se obró en forma correspondiente a la ley. Los colegas, y es una falsedad cuando se dice que aprobamos los liberales somos 5 en la Junta. Si no fuese, 5 de 12, si no fuese por el voto patriótico y por la ciudad de 2 concejales colorados, que son Pedro González y Javier Marecos, esa adjudicación no iba a salir. Entonces fue la unidad de concejales que buscan el progreso y el desarrollo de la ciudad, es que la que nos permite mañana, el día de mañana, recibir nuestra planta asfáltica que va a convertir a Luque en el modelo a seguir por todo el resto de los municipios en cuanto a arreglos y infraestructura de calles. Y yo te digo más, estimado Gemavi, te digo más, Asunción no tiene en funcionamiento su planta asfáltica. Es una planta asfáltica que hace 40 años que no produce en este momento asfalto. Y si produce en muy escasa cantidad. Luque va a ser la única ciudad del Paraguay en fabricar su propio asfalto y va a fabricar a 200.000 guaraníes la tonelada y vamos a poder decir que vamos a tener una ciudad sin baches y vamos a desarrollar y vamos a hacer asfaltados donde nunca llegó. Gracias. Sergio, ¿está con la gente del Partido Liberal? Sí, Germán, gracias. Otra ciudadana luqueña, en este caso Fátima Chaparro. Bueno, Fátima, buenas noches. ¿La consulta para el candidato colorado? Sí, buenas noches. Mi pregunta específica va, ¿qué proyecto tiene para las mujeres luqueñas? Ya que el 50% de los votantes somos mujeres y ustedes excluyen como Colorado siempre a las mujeres, por los cuales nunca las mujeres ocupan un lugar dentro de su bancada. Ejemplo, ahora mismo dentro de su candidatura a concejales no cuentan con ninguna mujer. ¿Carlos? Sí. Para informarle a la que realizó la pregunta, nuestra candidata a concejal es la señora María José Almirón, licenciada, joven, creo que está por los 30 años de edad. Acabamos de venir de una reunión de mujeres de Damas Colorada. Las mujeres tienen una gran participación dentro del Partido Colorado. Dentro de lo que va a ser nuestra administración vamos a fortalecer el departamento, donde las mujeres a través de ese departamento
puedan realizar un trabajo conjunto administrativamente para Luque. De hecho que nosotros, dentro del programa que venimos ofreciéndole a la gente, es hacer lo que hasta hoy en día no se hizo. Primeramente como plataforma, la transparencia, pero con la inclusión de todos los actores sociales, llámese músicos, artesanos, asentamientos, mujeres, jóvenes. Nosotros vamos a incluirle a esa gente, a todos los actores en una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque queremos construir juntos la ciudad de Luque, que todos soñamos como luqueños y queremos transparentar nuestra gestión para que cada año podamos rendirle cuenta a la ciudadanía, ya sean colorados, liberales, encuentristas, sin partido, a todos los luqueños. Bueno, Nicolás, una pregunta para los candidatos. ¿Qué van a hacer con los espacios públicos? Contra la invasión de espacios públicos. Hablemos de plazas, calles. Hay supermercados que tienen sus mercaderías, sus góndolas afuera, inclusive hay algunos empresas que venden ropa, que tienen los probadores en la calle. ¿Qué van a hacer con la ocupación de espacios públicos? Específicamente de las veredas y de las plazas. Manuel. Hay que hacer un reordenamiento urbano en la ciudad. Eso implica la aplicación de las ordenanzas y de las leyes. Pero a la vez implica que ese mercado municipal que ahora nosotros hicimos con la Universidad de Arquitectura de la Nacional, vamos a hacer la remodelación, hizo el proyecto. Necesitamos hacer que ese centro de venta se convierta realmente en un lugar que pueda otra vez generar la presencia de gente ahí. Y hay que iniciar un proceso de reubicación. Tenemos vendedores ambulantes que realmente hay que tomar decisión con respecto a eso. Hay que hacer unos planes urbanísticos como la ampliación de nuestra doble avenida, pero hay que tomar decisiones y el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de nuestras ordenanzas con absoluta precisión. Hay que hacerlo como para poder tener una ciudad ordenada donde no nos perjudiquemos unos a otros, y eso yo voy a hacer como intendente. Carlos, ¿qué harías si sos intendente? Sí, no olvidemos que a partir de esta administración, es importante aclarar siempre, el intendente es el regulador de la ley, de la ordenanza, y en esta administración nosotros hemos tenido ocupaciones de espacios públicos y principalmente para que la gente se pueda ubicar. Es el corazón de Luque, la avenida Humaitá, la doble avenida. Hoy esa avenida principal no tiene presencia de sus autoridades. Están ocupadas por vendedores ambulantes, están ocupadas de gente que toda la noche escucha música, estaciona en cualquier lado, ingieren bebidas alcohólicas, perturbando a la gente trabajadora que quiere descansar. Ese lugar, que es el corazón y el reflejo de Luque, hoy está totalmente abandonado. Nosotros vamos a volver a realizar las audiencias públicas, así como lo hemos hecho en esa avenida, para presentar un proyecto para la avenida Humaitá, que había presentado hace unos meses atrás, y vamos a buscar una solución. No se puede seguir así, no se puede seguir ocupando veredas, no se puede seguir ocupando espacios públicos. No estamos en contra de la gente trabajadora, sí estamos en contra de la gente informal, pero hay que acostumbrarse a hacer las famosas audiencias públicas. Bueno, vamos a hacer una última pregunta desde donde están los seguidores de los dos partidos. Comenzamos contigo, Diego. Me acerco. Su nombre, por favor, señorita. Buenas noches, mi nombre es María José Almirón, candidata a concejal en representación de todas las mujeres coloradas. ¿Cuál es su pregunta puntual? Mi pregunta para el candidato Manuel Morínigo es: ¿cómo dignificarías a todas las mujeres, ya que contás con una... Contá, Diego. Espera, saca de ahí. No, yo corto, Manuel. A ver, vamos con la gente del Partido Liberal. Gemavi, a ver, Sergio, contigo. Gemavi, si me permitís. ¿Me escuchás, Sergio? Si me permitís, Gemavi. A ver, contigo. A ver, aguanta un ratito. Un joven luqueño. Bueno, después. ¿Qué pregunta le querés hacer al candidato colorado? Sí, buenas noches a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Matías Mayereyer. Quiero preguntarte, señor concejal actual, Carlos Echeverría, como candidato a intendente,
Es cierto que usted tuvo problemas judiciales con el intendente Mariano Roca Alonso por delito ambiental, por haber arrojado basuras dentro del... Sergio, con temas personales, Sergio, temas personales. Tienen un minuto final, señores. A ver, Manuel. Para que vean la pregunta de la candidata, ciertamente candidata creo que número 8, que no tiene posibilidad de ingresar. Nosotros sí en nuestra lista tenemos candidatas con posibilidades de ingresar a la Junta Municipal. Pero para que vean que es una estrategia de campaña, que no se trata de una pregunta aislada, y una estrategia de campaña planteada ya con una conformación de una denuncia falsa que viene hace 2 años. Entonces esa es la demostración más clara en qué estamos, en que no pueden debatir, porque sus resultados de la administración que ellos tuvieron son resultados que dan pena. Hicieron 2 kilómetros asfaltados, nosotros estamos dándole 72 kilómetros asfaltados a la gente. Hicieron 5 kilómetros empedrados, nosotros estamos terminando nuestra administración con 60 kilómetros de empedrados. Estábamos en un edificio municipal que no era acorde a la municipalidad de Luque. Nosotros tenemos hoy y construido en esta administración el edificio municipal más lindo de la República del Paraguay. Y debatamos sobre eso. Gracias, Manuel. Carlos, minuto final. Bueno, quiero recordarle al colega Manuel Morínigo que él es un concejal igual que quien habla. Y creo que los dos hemos tenido una activa participación para que Luque pueda tener logros importantes. Así también vuelvo a aclarar que he tenido un aporte importante como líder de bancada para la construcción de Luque. Y hemos defendido los intereses de Luque, y eso toda la comunidad sabe. Y quiero aclararle al colega que hasta hoy en día yo ni siquiera sé quién es la chica que hizo la denuncia. Yo no la conozco. Hay tanta gente detrás nuestro que es difícil de conocerle a todos. Jamás entré en una cuestión personal, Manu. Jamás. Y yo quiero decirle a la ciudadanía de que nosotros nos venimos a ponernos a consideración de todos, no solamente del sector colorado, de los liberales, del encuentrista sin partido, de gente que realmente quiere Luque. Y nos ponemos a disposición de la ciudadanía para que puedan optar ya sea por Manuel Morínigo o por Carlos Echeverría, respetando la posición y el color de cada uno. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, yo supongo que voy a tener encuestas. Sí. Varias encuestas ya. Hay varias encuestas, las ya conocidas y otras que manejamos que se van a dar a conocer la semana que viene. Algo que quiero rescatar de estos dos candidatos es que ambos tienen experiencia en la administración pública. Yo veo eso como una cosa positiva. Mucha gente a lo mejor ve como cosa negativa, pero particularmente como un comunicador que trabaja hace muchos años por la comunidad, veo como una cosa muy positiva que tengan esa experiencia de gestión pública. Bien o mal, pero la tienen. Y ustedes saben, señores candidatos, que la encuesta está ahí nomás, 3, 4.1, sí, poca que diferencia. Es prácticamente margen de error, o sea que tienen que sudar de aquí al 15 para ver quién finalmente llega primero. Mavi, yo quería aprovechar estos últimos minutos. Ahí me acompaña mi esposa, me acompaña mi hijo, que ante el ataque ruin que realiza tu gente, Carlos, mi hijo le derramó lágrimas, y por sus lágrimas y por el nervio que le vi tener a mi señora, yo te juro, Carlos, que me comprometo a trabajar el doble por mi ciudad y no me vas a amilanar con ese tipo de críticas. A mí jamás, Carlos Echeverría. Muchas gracias. ¿Querés decir algo? Sí, Carlos? claro, por supuesto. Quiero responderle al colega Manuel Morínigo, que me parece que se volvió un poco incoherente después de que decía de que yo supuestamente le acompañaba en un momento difícil. Ahora yo soy el culpable de política, los ataques. Carlos, eso es lamentable. Por política, estimado. Manuel Morínigo, yo no quiero aclararte una cuestión. Yo quiero aclararte una cuestión. Yo creo que te ofrecer propuestas con mucho respeto. Ofrecer propuestas, estimado. Si me permitía hablar, Manu, por favor. Propuestas. Te respeté en todas tus locuciones. Vamos a escucharle, Manu. Sí. A ver. Al final la gente va a decidir quién va a ganar, ya sea Manuel Morínigo o Carlos Echeverría. Y quiero decirles antes de que termine esto, uno puede decir que es bueno, malo, que haya hecho bien las cosas, pero al final las acciones hablan y la ciudadanía va a tomar una posición el 15 de noviembre.
nosotros con mucho respeto a cualquier candidato, ya sea del Partido Liberal o de otros partidos, nosotros respetamos mucho la posición y la forma de pensar de cada uno. No se puede muchas veces interrumpir en estas situaciones, pero yo quiero aclararte una cuestión, Manu. Hasta hoy en día, así como te respeté y le respeté a tu gente, voy a seguir respetándole a muchos liberales inclusive que hoy trabajan con nosotros. Muchos liberales. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo les digo que la voz del pueblo es la voz de Dios, decían los romanos, y el arma más poderosa, letal, más que el peor de los misiles que puedan tener las potencias del mundo, es el voto el día de la votación, la elección. Ahí uno usa su arma. Acá tuvieron a los dos candidatos, ustedes van a decidir por quién van a darle su voto. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por tu acompañamiento. Espero que trabajemos un poco más, con más fuerza, seguramente más adelante. Más adelante. Sí, si Dios quiere, la dije, me permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.